Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a todos a la continuación de los contenidos que estamos generando dentro de este taller InfoDay desarrollado bajo el paraguas de lo que son las próximas convocatorias del Cluster 4 en el ámbito de industria. En este nuevo contenido vamos a intentar repasar algunos aspectos que son novedosos dentro de la parte de solicitudes en el ámbito de Horizonte Europa y bueno, que esperamos que a aquellos que seáis sobre todo la primera vez que concurrís en esta segunda convocatoria, pues os resultarán útiles. Quizá a los que ya habéis concurrido a la primera convocatoria de 2021, algunos de estos contenidos puedan resultaros un poco reiterativos, pero no está de más refrescar que a veces pues en algunos de estos detalles pueden encontrarse las diferencias en esos medios puntos o en los desempates que pueden suceder a la hora de los resultados finales de las propuestas presentadas. Y sin más, vamos a iniciar esta presentación que esperemos que no lleve mucho más de 20 minutos y consideremos que os sea de interés. Vamos a hablar un poco de las condiciones de participación y también vamos a hablar de algunos aspectos que han cambiado en la parte de la propuesta, como decíamos, con respecto a lo que veis conociendo anteriormente de Horizonte 2020. Bien, de inicio vamos a recordar las condiciones de admisibilidad. ¿Vale? Pues todo esto lo encontráis en el Funding and Tender Portal. ¿Vale? Es importante que os reviséis el anexo 13, que se encuentra recogido esto dentro de la documentación en el portal, porque ahí aparece el detalle de todos los aspectos más relevantes en cuanto a las condiciones de admisibilidad. ¿Vale? Aquellos que pueden solicitar y bueno, pues todo el tema relacionado con países participantes y demás, ¿vale? Se trata de, obviamente, pues toda la solicitud tiene que hacerse desde el punto de vista electrónico a través del propio portal y luego pues se trata de que la propuesta se entregue de manera pues consistente, completa y accesible. Tener en cuenta muy importante los nuevos límites, salvo que se especifique de otra manera dentro de los topic. Hablamos de que los límites en cuanto a páginas son 45 páginas en la parte B, en lo que sería la construcción del relato de nuestra memoria, tanto para RIAS como para IAS, y luego para las CSA se ha reducido a 30 páginas. En aquellas convocatorias en las que tengamos convocatorias en dos fases, el first stage se trata de una limitación únicamente a 10 páginas y luego específicamente pues para el Pathfinder pues hablamos de 17 páginas y otras excepciones que pueden aparecer específicamente en la call. En lo que se refiere a la call que ya hemos visto, a las dos convocatorias de 21 y 22 que se encuentran dentro del Working Program del Cluster 4 en el área de industria, ya habéis visto que la primera convocatoria se ha desarrollado directamente en una única fase y la segunda, esta de 2022, que está ahora mismo abierta hasta el 30 de marzo, pues continúa siendo también en una convocatoria en única fase. ¿Vale? Con lo cual pues nos tenemos que remitir a estas 45 páginas y 30 páginas en el caso de las CSAs. No hay excepciones en ninguno de los topics, igual que en algunos otros clústeres sí que sucede que hay excepciones en algunos topics los que se ha permitido llegar a 60 páginas, pues aquí no hay excepciones, ¿vale? Y mantenemos ese límite, digamos el general, aplicado a todos los topics de la convocatoria. ¿Qué tenemos que tener claro también? Pues que ha habido algunos cambios en cuanto a la constitución de los consorcios. Tiene que haber siempre, al menos en los proyectos colaborativos, un Estado miembro, ¿vale? O sea, una entidad participante independiente de un Estado miembro y luego al menos dos entidades independientes también de otros Estados miembros o, o países asociados. ¿Vale? Luego también relevante, lo mencionaremos varias veces a lo largo de la presentación y luego haremos también más hincapié en algún otro contenido adicional que colgaremos en este taller. Como sabéis, pues se va a exigir a partir de 2022 ya el GEP, el Gender Equality Plan, asociado a todas las entidades Research Organization o entidades de formación que tienen que tener pues de manera obligatoria este plan de igualdad de género. ¿Vale? Luego entraremos en detalle, como os decía, en otros contenidos en cuanto a qué es lo que debe recoger este plan de género, este plan de igualdad de género. Continuando con la parte de elegibilidad,
aunque a lo largo de este taller contaréis el último día, el día 4 de febrero, con una sesión en directo en la cual asistirán nuestros compañeros NCPs legales y financieros, y hablaremos más en detalle de la participación de países. Pues por una parte, ¿quiénes pueden recibir financiación? Pues ya lo sabéis, los países miembros de la Unión, ¿vale? La Unión Europea. Luego, países externos a la Unión Europea que puedan ser considerados y que hayan firmado o estén dentro de los acuerdos de transición como asociados, ¿vale? Luego, adicionalmente, países low and middle income countries, es decir, aquellos países que a nivel de la Unión Europea se considera que tienen unos ingresos menores y que, por tanto, las entidades pueden participar y además pueden ser financiables con los fondos europeos, ¿vale? Y otros países o otras excepciones que se puedan recoger en la participación esencial dentro de los proyectos, ¿vale? Luego hay pues, casos más específicos, como puede ser organizaciones internacionales, entidades afiliadas y los propios organismos de la Unión Europea. ¿Vale? Todo esto lo podéis encontrar en el detalle en la guía del programa, y en cualquier caso, como os digo, pues contaremos con la participación de apoyo en nuestros CNCPs legales y financieros para estos asuntos. ¿Qué actividades son elegibles para la financiación? Bueno, pues prácticamente actividades de investigación y de desarrollo y de innovación que se consideren relevantes para la Unión, siempre teniendo el foco claro en que se trata de actividades civiles, como ya sabéis, ya que para los programas de defensa o programas militares pues hay otra serie de programas que engloban esas actividades. Y luego, ¿qué es lo que no se puede recoger? Pues por aspectos éticos, pues todo lo relacionado con clonación, herencia genética, embriones humanos, tanto para su creación como para su destrucción. ¿Vale? Bueno, esto no está de más recordarlo porque a veces podemos encontrarnos con alguna sorpresa. Vamos a recordar las tipologías de acciones que podéis encontrar dentro del programa, aunque de manera más precisa vamos a centrarnos en las tres tipologías que nos vamos a encontrar, bueno, cuatro tipologías que nos encontramos dentro de las convocatorias de industria. ¿Vale? Las RIAs, la Research and Innovation Action, que bueno, pues lo que se pretende es incluir actividades de investigación, de desarrollo, de generación de conocimiento, y hablamos de TRLs pues bajos y medios, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Las Innovation Action, que están pensadas para desarrollar ya actividades de desarrollo experimental que puedan contribuir a productos o procesos o servicios cercanos a mercado, por tanto hablamos de TRLs medios altos. Luego también encontraremos dentro del programa de trabajo las CSA, las Coordination and Support Actions, que lo que pretenden es contribuir a los objetivos del programa en general, excluyendo estas actividades de Research and Innovation. Es decir, todo lo que se trate en cuanto a ampliar la participación y la excelencia de los proyectos sin que se desarrollen actividades de desarrollo o investigación. ¿Vale? Y luego también mencionamos, aunque sea de pasada, las acciones de Pre-Commercial Procurement Action, las PCPs, porque en concreto dentro del Working Program del área de industria, pues sabéis que tenemos abierta una convocatoria específica para estas actividades, que están dotadas con 9 millones de euros. Y que abordan el desarrollo de productos, procesos o servicios mediante pues lo que es la actividad precomercial competitiva en cuanto a compra pública innovadora que se pueda derivar para esos desarrollos y que tenga un efecto tractor de entidades públicas que tengan necesidades claras y evidentes sobre esos productos, procesos o servicios que se necesitan desarrollar. Las intensidades de financiación, pues no viene de más recordarlo, 100% para todas, para lo que son las Research and Innovation Action, y luego en las Innovation Action vamos a encontrar la diferenciación de este 70% para
para las entidades, las Profit Legal Entities, es decir, aquellas entidades con ánimo de lucro, ¿vale? Siendo el 100% para las Non-Profit Legal Entities. También merece la pena mencionar aquí que vamos a encontrar a lo largo del programa, como ya habréis visto los participantes en la primera convocatoria 2021, una serie de topics que cuando son Innovation Actions están asociados a algunos partenariados, pues estos topics están específicamente mencionados en su definición con un 60% de contribución para las Profit Legal Entities, ¿vale? Lo cual tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer bueno, pues el mapa del el retorno de negocio asociado a los proyectos, ¿vale? Y finalmente las Coordination and Support Actions, que tiene una aportación del 100% de manera similar a la Research and Innovation Actions. También la convocatoria asociada a Pre-Commercial Procurement también contribuyen con el 100%. Bien, una vez repasados estos aspectos, vamos a intentar hacer un baño sobre lo que nos vamos a encontrar a nivel de preparación de la propuesta, ¿vale? Sobre todo haciendo mención a aquellos elementos que aparecen nuevos con respecto a lo que era la participación en Horizonte 2020. Por una parte, muy importante que siempre acudáis al Funding and Tender Portal para descargaros y trabajar siempre con los últimos templates, ¿vale? Uno de los grandes errores que podemos cometer de inicio a la hora de preparar propuestas es reutilizar, refundir sobre templates que no sean las últimas versiones actualizadas y oficiales colgadas en el portal. Con lo cual, encarecidamente os pedimos que siempre acudáis a los enlaces del portal para descargar los últimos modelos de los templates, ¿vale? Yo aquí os he puesto el enlace específicamente para la Standard Proposal Template de las RIAs y las IAs, la Research and Innovation Action y las Innovation Action, pero como digo, si se trata de una CSA o se trata de una PCP, por favor acudid siempre a la fuente original, ¿vale? Vamos a tener dos partes dentro de lo que es la fase de solicitud en la plantilla. Nos vamos a encontrar una parte A, que es la que se deriva de todo lo que es el cuestionario y los formularios contenidos dentro de la propia web del portal, y luego la parte B, que es una parte narrativa, que se trata del relato en el cual vamos a describir pues las fortalezas de nuestra propuesta y en el que intentaremos cubrir todo lo que se nos pide dentro del topic y dentro de los destination del propio programa de trabajo. Esta parte B pues está distribuida en tres bloques, en tres secciones que corresponden a su vez con los tres criterios de evaluación. Como sabéis, excelencia, impacto e implementación. Volvemos a recordar que una de las novedades que nos vamos a encontrar en la parte B es los límites en páginas, que hablábamos antes que se situaban en 45 páginas para las RIAs e IAs y luego no más de 30 páginas en el caso de las CSAs, ¿vale? Lo reiteramos porque, bueno, pues para aquellos que no hayáis concurrido todavía a ninguna convocatoria de Horizonte Europa es relevante que lo tengáis muy claro, ¿vale? Nos vamos a encontrar pues en título, la lista de participantes y las secciones 1, 2 y 3 que están directamente enlazadas de manera continua. ¿Cuáles son los campos novedosos o los cambios que ha habido principalmente entre estas dos partes, parte A y parte B? Bueno, pues en la parte A nos vamos a encontrar algunos campos nuevos que antes no teníamos preparados o que no venían preparados en Horizonte 2020. Por una parte, una tabla de investigadores, ¿vale? Esta tabla de investigadores lo que pretende es que se registren no solamente los investigadores procedentes de entidades de Research Entities, sino todos aquellos que participen en el proyecto. ¿Vale? Es decir, se debería excluir de esta tabla pues aquel personal que sea pues personal de departamentos generalistas u horizontales que no aporten actividades de I+D+I al proyecto, ¿vale? Pero sí se deben incluir los demás, ¿vale? Es decir, todo lo que sean
actores de diferentes entidades, ya bien sean centros tecnológicos, universidades o también de las empresas, deberían figurar en esta tabla como investigadores. Y prestarle mucha atención porque luego lo mencionaremos más adelante, pero este es el registro nominativo de los participantes que servirá de referencia a la hora de aplicar criterios de género, ¿vale? Lo cual pues, puede ser un aspecto relevante en caso incluso de desempate, ¿vale? Otro campo que os vais a encontrar en el formulario de la web es en la parte A el rol de los participantes de cada entidad participante, que tiene que aparecer descrito directamente en el formulario en los campos correspondientes, no así en la parte B del relato como aparecía anteriormente. ¿Vale? Y luego también os vais a encontrar para aquellas entidades que no se requiere un plan de igualdad de género, pues os vais a encontrar un formulario, un self-declaration sobre el Gender Equality Plan. ¿Vale? Luego, ¿qué campos se han movido de la parte B a la parte A? Pues también hay un self-assessment, un autoanálisis de cuestiones éticas, ¿vale? Un cuestionario de seguridad, que esto es nuevo en Horizonte Europa y que sirve luego para hacer un escrutinio sobre si el proyecto tiene influencia en aspectos de seguridad clave para la Unión Europea. Pues puede ser relacionado con fabricación de elementos que puedan ser críticos para la seguridad o la defensa, o puede ser también relacionado con ciberseguridad u otros conceptos. ¿Vale? Y luego también nos vamos a encontrar en la parte A lo que es el cuestionario relativo a la información de las entidades participantes en sus actividades previas. ¿Vale? Es decir, no tenemos que invertir digamos, espacio de las 45 páginas de la parte B explicando nuestra participación en proyectos anteriores, sino que se debe referenciar directamente en la parte A. ¿Vale? Y luego en la parte B nos vamos a encontrar como aspectos nuevos también un glosario de términos, ¿vale? Y luego, pues bueno, un poco estos elementos que ha propuesto este enfoque, digamos, un poco diferente para que bueno, pues que esta parte B tenga consistencia en cuanto a cómo cubrir todos los aspectos desde el Working Program a la propuesta y al resto de los reporting. Y finalmente nos vamos a encontrar también en la parte B, en los templates, a la hora de escribir, nos vamos a encontrar unas explicaciones más detalladas de lo que exactamente se quiere pedir en cada uno de los apartados. Es decir, se trata de que este documento tenga mayor consistencia y huir de la heterogeneidad, ¿vale? Sino trabajar en un aspecto más homogéneo de todas las propuestas, respondiendo a las mismas preguntas en cada uno de los ámbitos para que de esa forma se facilite la homogeneidad también en los procesos de evaluación. En relación a los aspectos de ética, pues como decíamos anteriormente, aquí nos vamos a encontrar un cuestionario, un self-assessment, es decir, una autoevaluación, que luego de manera sistemática pues se pueden producir revisiones por parte de la comisión. ¿Vale? Aquí lo que se pretende un poco es, de las lecciones aprendidas de Horizonte 2020, pues enfocarse únicamente en aquellos casos que sean muy evidentes y que sean relevantes y complejos de estudiar en cuanto a la ética y, bueno, pues para el resto de proyectos, por decirlo de alguna forma, pues reducir todo lo que es los requerimientos éticos que se les aplican, ¿vale? Más allá de lo que es pues pues una integridad en la investigación y basado en este código de conducta de integridad en la investigación que, bueno, pues es más bien generalista, ¿no? En lo relativo al escrutinio de seguridad, como decíamos antes, es importante tener en cuenta qué contestamos en el cuestionario que se nos va a pedir porque luego se va a hacer pues también un muestreo y sobre esta revisión del escrutinio de seguridad pues pueden derivarse acciones. ¿Vale? Pues, ¿qué se pretende aquí? Pues detectar proyectos que manejen información clasificada o, bueno, pues la potencial pérdida de resultados o que se puedan trasladar resultados a actividades ilícitas, por decirlo de alguna forma, ¿no? O que, bueno, pues que pueda haber materiales que puedan ser de afectación a la seguridad nacional.
¿vale? Entonces, en principio se hace este auto-checking, por decirlo de alguna forma, y posteriormente, si en el escrutinio se detecta algún tema relevante, pues se puede pasar a un análisis más detallado caso a caso. Y si tuviéramos que hacer un resumen de los aspectos clave para una propuesta, pues bueno, aquí los tenéis un poco enumerados y los vamos a repasar brevemente. Por una parte, tenemos que tener claro que el proyecto, nuestra propuesta, tiene que entrar dentro del alcance del topic al que estamos abordando. ¿Vale? Con lo cual, pues hay que conocer muy bien los programas de trabajo. Para eso contáis con el equipo de apoyo a los participantes. Durante toda la fase de apertura de la convocatoria estamos a vuestra disposición para ayudaros a aclarar dudas interpretativas que puedan surgir en cuanto al alcance de ciertos topics. ¿Vale? Por otro lado, y sobre todo si hablamos de RIAs, pero también en Innovation Action, tenemos que plantear proyectos ambiciosos por encima del estado del arte. Se trata, hablamos de Horizonte Europa como el programa más ambicioso en cuanto a I+D+I, ¿vale? Con lo que, pues eso tiene que ser un elemento troncal de todas nuestras propuestas, ¿vale? Luego la metodología científica que vamos a utilizar, pues tiene que tener este enfoque interdisciplinar, el enfoque de Gender Dimension también, y luego mencionaremos más en detalle también lo que es el enfoque de las prácticas de Open Science. Es decir, queremos compartir el conocimiento entre toda la comunidad y dentro de la Unión Europea para poder transformar y lograr de manera más evidente esa transición, en el caso, por ejemplo, del Twin Transition y del Resilience, en las convocatorias que manejamos en el ámbito de industria, pues queremos que los resultados puedan diseminarse de manera amplia para contribuir a agilizar esa transición digital y verde y a contribuir a la mejor resiliencia de la industria europea, ¿no? Y luego también mencionaremos posteriormente, se trata de proyectos que no puedan tener perjuicio para el medio ambiente, ¿vale? Yendo ya más en detalle a lo que sería la terminología asociada al impacto, pues nuestros proyectos tienen que contribuir a los outcomes and impacts que se describen en el programa. Y no traduzco la terminología de manera deliberada para que entendamos que ha habido un poco ese cambio en cuanto a la definición y al manejo de los términos dentro de Horizonte Europa en relación a Horizonte 2020. ¿Vale? Por una parte hablaremos de outcomes, impacts y también hablaremos de los caminos o las rutas hacia los impactos, de pathway to impact. ¿Vale? Y como os digo, deliberadamente no traduzco. Por otra parte, contribuir con los planes de diseminación y explotación y las actividades de comunicación a maximizar estos impactos de los proyectos. ¿Vale? Y luego, pues como todos entendéis, pues se trata de tener de manera robusta, demostrar de manera robusta y consistente la calidad del plan de trabajo, de los recursos dedicados y del consorcio que participa dentro del proyecto. Estos bloques podéis ver que los relativos a la ambición y el ámbito interdisciplinar y de género y demás lo vamos a recoger en el bloque de excelencia. Por otra parte, todo lo relacionado con los outcomes, impacts y esta maximización en cuanto a la diseminación y explotación va a aparecer reflejado en el ámbito de impacto. ¿Vale? Y luego la parte de calidad del programa de trabajo y recursos y demás, pues como podéis entender, se refleja en el ámbito de la implementación. Es decir, esta es un poco la estructura de los tres grandes bloques que se recogen en la parte B de nuestra memoria que tenemos que construir con estas 45 páginas. Aquí tenéis un ejemplo bueno, pues cómo es un poco la estructura del programa de trabajo, supongo que todos lo conocéis, tenéis ahí enlazado también y os reiteramos también que ha habido algunos cambios, aunque en algunos casos son menores o corrección de errores, pero siempre que os refiráis a la última versión colgada en el Funding and Tender Portal. ¿Vale? Y tenemos que ir viendo un poco
pues por una parte, cuáles son los Key Strategic Orientation que se encuentran reflejados en el destino. Sabéis que en el caso del programa de industria del Cluster 4 tenemos dos destinos, el destino 1 de Twin Transition y el destino 2 asociado a la Resilience Industry. ¿Vale? Y desde ahí luego desplegamos los diferentes impactos y los outcomes en los cuales se debe reflejar pues el programa de trabajo y descendemos hacia el nivel del topic. Por otra parte, en la estructura del topic, pues nos vamos a encontrar, salvo que venga específicamente mencionado, tendremos que cubrir el 100% de todos los aspectos que aparecen en el topic. ¿Vale? Muy importante leer las condiciones específicas, por ejemplo, en el ámbito de los TRLs, también que nos va a dar ideas sobre dónde tenemos que defender las fortalezas de nuestro proyecto, por ejemplo, y luego tener en cuenta pues los matices que se pueden encontrar. A modo de ejemplo, pues en el ámbito de Resilient Industry, en algunas convocatorias relativas a Raw Materials, os vais a encontrar menciones con notas a pie de página relativas a la gestión de Industrial Property, de IPR, en el caso de desarrollo de nuevos materiales, ¿no? Pues hay que tener esas consideraciones, o también os podéis encontrar pues todo lo relacionado con International Cooperation, pues como en algunos proyectos se habla simplemente, en algunos topics, perdón, se habla simplemente de este topic está abierto a la cooperación internacional, en otros, sin embargo, se empuja a que haya esa cooperación internacional, se utiliza la expresión de encourage. O sea que, bueno, pues tenéis que entender también pues cómo es este ámbito, ¿no? Y en algunos topics también nos vamos a encontrar limitaciones en cuanto a los participantes, a indicar que solamente pues pueden participar países de la Unión Europea, países de Mercosur o de algunos ámbitos determinados, y que además explícitamente aquellas propuestas con participación de otros países fuera de los que se definen no serán consideradas o serán consideradas inelegibles, ¿vale? Con lo cual esto es muy relevante para que lo veáis en las condiciones específicas. A su vez también hablábamos antes en aquellos proyectos en los que hay modificaciones en la aportación y se plantea que el tramo de contribución a las Profit Entities sea solamente el 60%, es aquí en el bloque específico de las condiciones específicas del topic donde va a aparecer reflejado, ¿vale? Ese 60%. Con lo cual, pues es muy importante que siempre os refiráis al texto definitivo del topic. Y siempre pues es necesario dar respuesta a todos los impactos que aparecen en el destino, ¿vale? Es decir, están relacionados con los outcomes que aparecen ahí en el texto del topic, pero tenemos que ir al origen siempre de leernos el inicio del Working Program y de los destinos en los cuales estamos trabajando, el destino 1 o el destino 2, en nuestro caso. Otros aspectos horizontales, que ya los hemos mencionado antes y que son los que se recogen dentro de los puntos novedosos. ¿Vale? Vamos a ir un poco desglosando de forma, bueno, pues uno a uno, por decirlo de alguna forma. ¿Vale? El ámbito de Open Science. Bueno, pues aquí el mensaje, por decirlo de alguna forma, es, bueno, pues tan abierto como se pueda, pero tan cerrado como sea necesario, ¿no? De esta forma, pues as open as possible, las closas necessary. Es decir, lo que estamos buscando es que pues todos los podamos acceder de manera lo más amplia posible para extender el ámbito de los beneficiarios de nuestros proyectos, ¿vale? Pero a su vez también los beneficiarios tienen que mantener suficientemente pues la protección sobre la protección sobre IPR, como hablábamos anteriormente también, para garantizar que este conocimiento pues no se pierda, por decirlo de alguna forma, o pueda sufrir vulnerabilidades en ciertos países. De hecho, pues tenéis que tener en cuenta que en algunos topics aparece esta mención a un documento relativo a la jerarquía, digamos, del comportamiento de ciertos países externos a la Unión en cuanto a la protección y a la salvaguarda de las reglas del juego internacionales en la legalidad sobre intellectual property. ¿Vale?
Mensaje, bueno, pues hay de manera clara y evidente que se deben dedicar acciones para contribuir a esta Open Research Europe, ¿vale? Además, para ello, pues también de manera gratuita podéis colgar los resultados en la plataforma de publicación de resultados de la propia comisión, ¿vale? Eso de manera casi obligatoria, yo os diría que tendríais que hacerlo en la finalización de los proyectos, ¿vale? O según van avanzando los desarrollos de los proyectos, como forma de demostrar el cumplimiento de estos requisitos de Open Science, que se encuentran por otra parte en todo el programa. En el ámbito de igualdad de género, pues merece la pena luego dedicarle casi un vídeo monotemático a este ámbito y lo haremos, pero bueno, vamos a intentar un poco entender cuál es el enfoque. Por una parte, a partir de 2022 ya van a ser de manera obligatoria no solamente el cuestionario, sino justificar y defender que se cuenta con un Gender Equality Plan dentro de las organizaciones que sean Public Bodies, Research Organization o Higher Education Institutions. ¿Vale? Entonces, para las convocatorias de 2022, para esta que tenemos abierta ya para el 30 de marzo, va a ser obligatorio para estas entidades demostrar que se cuenta con este Gender Equality Plan. ¿Vale? Por otro lado, en aquellos proyectos en los que sea posible y en algunos topics incluso se menciona de manera evidente, estoy recordando ahora algunos topics de la primera convocatoria de 2021 relacionados con la automatización en la construcción, por ejemplo, en Twin Transition, pero siempre tener en cuenta, siempre que sea posible, esa diferenciación de género en el ámbito de las actividades de I+D. Pues, por ejemplo, si hablamos del foco de este Human Centric Dimension, al final, si estamos trabajando con robótica o con elementos de seguridad o tal, pues considerar cuál va a ser la interacción por diversidad de género. ¿Vale? Y luego recordar, que lo hemos mencionado antes también, pero me parece que es un aspecto relevante y tendría sentido mencionarlo aquí también, que el equilibrio de género es un criterio para los casos de desempate. ¿Vale? Y para ello se va a utilizar como referencia la tabla de investigadores recogida en la parte A. ¿Vale? Así que bueno, pues esto también es un elemento que tenéis que tener muy en cuenta porque finalmente puede ser relevante. La parte de integración de la Gender Dimension se evalúa en el apartado de excelencia, ¿vale? Y bueno, pues esto es un poco lo que creo que tenéis que tener en cuenta sobre este aspecto. Como os decía antes, bueno, pues siempre que sea posible, pues incluir la dimensión de género en el contenido de la I+D. ¿Vale? Aquí tenéis un poco, como os decía, siempre que no sea. Bien, ahora pasamos al ámbito de impacto y bueno, pues como hablábamos ya anteriormente, ha cambiado un poco la terminología en cuanto a lo que es el impacto en Horizonte Europa frente a lo que utilizábamos en Horizonte 2020. Por una parte hablamos de los expected outcomes a nivel de topic, ¿vale? Hablaremos de los expected impacts a nivel de destination y luego pues todo lo que sea otros ámbitos políticos o iniciativas, que esto ya será más a nivel de working program, ¿vale? Entonces merece la pena que cuando uno se plantea cómo va a redactar y cómo va a contribuir su proyecto a estos impactos, que hagáis un esquema pues a nivel de cómo vais a defender las fortalezas del proyecto para cada uno de ellos. Igual no viene de más recordar que en el caso de empate, el impacto es la nota que desempata para las Innovation Actions, ¿vale? Siendo la excelencia la nota que desempata en el caso de las RIAs. ¿Vale? Por lo que, bueno, pues en algunos casos estamos viendo que de los resultados de 2021, pues hay bastantes propuestas que se quedan ahí en lista de espera, en el umbral, habiendo obtenido la misma nota y en algunos casos los desempates se resuelven por este camino, ¿no?
Y tampoco viene de más recordar cuáles son los tres tipos de impactos que se esperan, ¿no? Por una parte hablamos de impactos científicos, pues todo lo que es pues la excelencia investigadora, la creación y difusión de nuevo conocimiento, en fin, pues todo esto entraría dentro del ámbito de los impactos científicos. También hay un impacto social, un impacto para la sociedad, de cómo extender estas actividades de I+D+I para llegar pues, bueno, a implementar también las políticas de la Unión, el papel relevante de las pymes, otros actores de la sociedad también que se pueden ver implicados en cómo resolver también pues, desafíos de la sociedad. Y una tercera, por decirlo de alguna forma, categoría de impactos que serían los impactos más puramente económicos, pues como es el impulsar y facilitar pues la transformación de las empresas y la generación de negocio a través de la transferencia de tecnología para llegar a esas fases de TRLs altos y de implementación. Una de las medidas relevantes dentro de las propuestas y que merece la pena también que dediquéis tiempo a su preparación, dentro del ámbito de lo que podemos encajar en esas 45 páginas, estáis viendo que hay muchos aspectos que tocar y que defender, con lo que la verdad es que el trabajo es muy relevante solamente en estructurar esas 45 páginas y tenemos que darle visibilidad a Dissemination, Exploitation and Communication Plan. ¿Vale? De inicio, en la fase de admisibilidad y de evaluación, se plantea, tiene que haber un draft, al menos un borrador, salvo que en algunos textos del topic se menciona explícitamente que tiene que haber otros contenidos adicionales, pero al menos un borrador de este Dissemination, Exploitation and Communication Plan. ¿Vale? Y bueno, esto posteriormente en la fase de ejecución se tiene que desarrollar ese borrador y bueno, pues abordar los diferentes aspectos que aparecen aquí mencionados. Pues medidas para maximizar el impacto de los proyectos, identificar los target groups, es decir, los target audience, hacia dónde se dirigen estos proyectos, hacia dónde se dirige la propuesta y cuáles son los canales para llegar a alcanzar esos target groups. ¿Vale? Luego, acciones de comunicación específicas. Luego, cómo contribuir también al desarrollo de políticas que pueden ser en el ámbito local, regional, nacional o a nivel incluso de la Unión Europea. Y luego también pues un seguimiento para esa actualización y ese impulso de la explotación de resultados. ¿Vale? Pues la gestión, por ejemplo, de manera comprensible y clara de cómo se va a hacer la intellectual property, ¿vale? Y bueno, pues cómo va a ser la explotación de los proyectos en otros países y demás. ¿Vale? Todo esto lo tenéis que tener en cuenta en cuanto al contenido que se plantea en este plan de diseminación, explotación y comunicación. Otro aspecto a tener en cuenta dentro de la propuesta es el principio de Do No Significant Harm, el DNSH Principle, y que también es un enfoque diferente de lo que habíamos trabajado anteriormente en Horizonte 2020. ¿Vale? Alineado con el European Green Deal, lo que se pretende es que todos los proyectos defiendan o todas las propuestas defiendan que su ámbito de actividad, sus entregables y sus desarrollos no afectan de manera negativa a los objetivos medioambientales planteados dentro del European Green Deal. ¿Vale? Entonces, la metodología científica y de desarrollo y el impacto del proyecto tiene que tener en cuenta estos principios. ¿Cuáles son los objetivos, los 6 objetivos medioambientales que se tienen que tener claro? Pues por una parte la mitigación del cambio climático, la sostenibilidad de water and marine resources, de todo lo que es los recursos acuáticos, la prevención y el control de la contaminación, la adaptación al cambio climático, la transición a la economía circular y la protección y restauración de la biodiversidad de los ecosistemas. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues esto tiene que tener una mención explícita dentro de la propuesta en la parte B.
Continuamos con otro de los aspectos que se consideran y es el ámbito de la inteligencia artificial. Como sabéis, y además en las convocatorias de Twin Transition, dentro del destino 1, pues todo lo que es la transición de Digital and Green Transition, pues es evidente que requiere la utilización de tecnologías digitales. ¿Vale? Aquí el enfoque que estamos dando desde la Comisión es que se tienen que utilizar inteligencia artificial que esté basada en que sea confiable. ¿Vale? Es decir, que todos los sistemas y las técnicas de inteligencia artificial que se utilicen sean confiables tanto para los usuarios como para los utilizadores. ¿Vale? Y bueno, tiene que ser pues con unos principios robustos y bueno, aquí tenéis pues un poco pues todo el enfoque que se tiene que tener en cuenta pues en cuanto a inteligencia artificial, porque sea una tecnología robusta, reproducible y precisa, que también lo sea desde el punto de vista social, considerando el contexto y el entorno en el cual va a operar, que sea confiable como se pretende, que evitando, digamos, los usos no intencionados o daños inesperados a la integridad física y de las personas, ¿no? Y bueno, pues que contribuya también al progreso de la toma de decisión, ¿vale? Pero siempre considerando impactos positivos en la vida y en la vida de las personas y en la sociedad. ¿Vale? Entonces, bueno, esto tenéis que tenerlo en cuenta también a la hora de que no haya utilización de la inteligencia artificial en otros sentidos que puedan ser contrarios a estos que se defienden, ¿no? Bueno, ya hemos llegado un poco al final, o estamos llegando prácticamente al final. Eh, Recordaros que para tener más información de primera mano no viene mal que os registréis como expertos. Esto no quiere decir que luego participéis directamente en la evaluación de las propuestas, porque el listado es muy amplio bueno, pues la selección es difícil que os toque de inicio, pero bueno, no está de más estar ahí y tienes información adicional que te puede resultar de interés para ver cómo funcionan los procesos de evaluación, ¿vale? Y que te ayuda al final a la preparación también de tus propias propuestas. En esta página encontráis un poco la mención a los básicos de los documentos clave que tenéis que tener en cuenta. Siempre recurrir a la versión última, ¿vale? Por una parte el Work Program de Horizon Europe, en la parte del Cluster 4, lo podéis encontrar todo en el Funding and Tender Portal. El anexo 13, los anexos generales, que es muy importante, aparece información relevante como es el caso de la resolución de los desempates y otros aspectos claves. Los Standard Templates para las propuestas, que los podéis descargar igualmente en el Funding and Tender Portal. Y luego pues la guía online a la que podéis acceder para consultar cualquier duda, aunque ya sabéis que contáis con el equipo de apoyo de CDTI en el Cluster 4 Industria, mi compañera Nieves González como representante y yo mismo como NCP. Y bueno, pues esperamos vuestras consultas, vuestras dudas, continuar conectados dentro de este evento InfoDay Taller online que estamos desarrollando y en el cual os seguiremos colgando más contenidos, os mantendremos informados y esperamos veros pronto. Hasta luego.